Voy a hablarles a continuación sobre estandarización de tasas para el ajuste de confusores poblacionales. La estandarización la hacemos cuando queremos hacer un análisis de situación de salud y deseamos utilizar una medida cruda para eso, con la finalidad de comparar dos poblaciones que están en dos áreas geográficas distintas o que están o a través del tiempo, y donde sabemos que los indicadores pueden estar afectados por una tercera variable que incide en la magnitud de ellos, como por ejemplo la edad, el sexo, el nivel socioeconómico. Son variables que típicamente inciden en los indicadores de mortalidad y morbilidad. Un ejemplo que demuestra bastante bien el efecto que puede llegar a tener esta tercera variable es cuando queremos comparar la tasa general de mortalidad de un área geográfica con otra. Lo que suponemos en ese caso es que existen características territoriales que inciden en la mortalidad. Entonces, una variable que puede confundir la relación puede ser la edad, pues la edad se distribuye diferente entre las áreas geográficas y además, mientras más edad tiene la población, mayor es la probabilidad de morir. Entonces, también influye el indicador que estamos analizando en la mortalidad. Es importante recordar un atributo de la dinámica poblacional. En general, las muertes aumentan conforme incrementa la edad de la población. Entonces, si una población es más envejecida, eso sin duda va a influir en el indicador de mortalidad. Por lo tanto, ¿cuándo estandarizar? En primer lugar, cuando queremos comparar una medida resumida o global en dos o más poblaciones de distintas áreas geográficas, y también cuando queremos comparar una medida resumida en el tiempo. Un ejemplo es el que vemos a continuación en la imagen. Se está mostrando la tasa de mortalidad general en América Latina y destacan aquí dos países, Haití y Uruguay, con las tasas más altas de mortalidad. Si vemos la siguiente imagen, con la esperanza de vida de estos países, vemos que en Haití las personas se mueren jóvenes, mientras que en Uruguay, por el contrario, señales de que existen condiciones en esos países que facilitan o van en desmedro de poder llegar a edades mayores. También podemos observar las pirámides de población, donde también se aprecia que Haití es una población joven, pero que Uruguay está envejecida. Estas características influencian los indicadores previos de mortalidad que veíamos, y Uruguay especialmente aparece con una mortalidad alta, pero ese efecto se debe a la estructura etaria de su población. No así el caso de Haití, donde existen realmente situaciones de precariedad severa que inciden en la vida de las personas y por lo tanto permiten comprender mejor la alta mortalidad general que se observa. También estandarizamos cuando queremos comparar un indicador crudo en el tiempo. Y lo que se plantea aquí es la estandarización por sexo debido a que la composición de esa característica varía a través de los años. Lo que estamos haciendo en este caso es comparar la mortalidad cruda entre los años 1990 y 2004. En este caso, cabría preguntarse si no es mejor analizar los grupos de hombres y mujeres por separado, como se observa en la gráfica superior de los hombres y de las mujeres en la parte inferior, pues podemos ver que claramente los grupos difieren tanto en magnitud de mortalidad como también en la variabilidad a través del tiempo. Características que van a quedar escondidas con la estandarización. Entonces es muy importante que ustedes se pregunten antes de ajustar el para qué de la comparación, porque muchas veces puede ser mucho más relevante comparar por grupos específicos que con una medida cruda. Existen dos tipos de estandarización, la directa y la indirecta, que se resumen en la siguiente figura. La estandarización directa ocupa de las poblaciones en estudio las tasas por grupos etarios, las cuales se van a amplificar por la población estándar. En la estandarización indirecta ocurre el proceso inverso, debido a que ocupamos los grupos etarios de las poblaciones en estudio, los que van a ser amplificados por las tasas de una población estándar.
Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá las tasas de mortalidad cruda de Alaska y Miami, y se ve que las tasas de Miami son mucho más altas que la de Alaska, pero la mortalidad por grupos etarios no muestra lo mismo, pues las tasas son muy similares entre sí. Aquí es donde puede verse claramente el efecto confusor de la estructura etaria, pues Miami es una población más envejecida. Observen el grupo de 65 años y más y compárenlo con Alaska. Esa característica está influyendo sin duda en el indicador de mortalidad cruda. Para realizar una estandarización directa, nosotros necesitamos hacer algunos cálculos. En el numerador tenemos que calcular un número de casos esperados que son hipotéticos porque provienen de multiplicar la tasa de cada estrato por la población estándar, para finalmente amplificar. Esa tasa se puede comparar directamente con otra ajustada, entonces este método se prefiere para la estandarización que el método indirecto. El método de estandarización indirecta es un tanto diferente al método directo porque no se obtiene una tasa sino una razón que se expresa en porcentaje. Lo que calculamos en este caso es una división entre un número de casos observados, ya sea de muertes o enfermedades que realmente ocurrieron en la población, y lo dividimos por un número hipotético de casos que calculamos multiplicando la tasa de la población estándar por la población de cada estrato de la población que nos interesa estandarizar. Como dije, la razón se expresa en porcentaje, entonces el valor obtenido se multiplica por 100. Para la interpretación de la estandarización indirecta, tenemos que tener en cuenta el cálculo que hemos realizado. Nosotros dividimos los casos ocurridos por un denominador que provee la tasa estándar. Entonces, todo el tiempo estamos comparando los casos reales respecto de los casos estándar. Así, una razón de mortalidad del 100% indica que el volumen de casos observados es igual que el de los casos esperados. En cambio, si la razón de mortalidad estandarizada es superior al 100%, significa que el riesgo de morir en la población observada es mayor al esperado que en la población estándar. Respecto a la población estándar, podemos decir que esta es determinada por el investigador, y en general se busca que ésta sea una población estable y grande como la que provee los censos. Ejemplos de una población estándar es la población de Chile en el año 92 o la del 2002, que es la del último censo. También se pueden emplear poblaciones estándares universales como el de la que provee la Organización Mundial de la Salud, y una población estándar europea. En estos últimos casos se utilizan especialmente cuando estamos queriendo estandarizar y al comparar el país con otros países de Latinoamérica o del mundo. Otros cálculos que pueden ser realizados derivan de la estandarización directa. Se pueden establecer razones de tasas estandarizadas y también diferencias de tasas estandarizadas en términos absolutos. Finalmente, ¿cuándo usar las estandarizaciones directa e indirecta? La directa es básicamente cuando disponemos de información, cuando tenemos un número de estratos importante y requerimos entonces sintetizar en una medida única la información contenida en estos estratos, y cuando queremos comparar dos o más localidades o tiempos entre sí. La estandarización indirecta se emplea principalmente cuando tenemos tasas por estrato que son muy imprecisas o lábiles, es decir, pocos casos por estrato, cuando tenemos estratos pequeños y cuando en realidad no es posible realizar una estandarización directa, que es el método de elección para realizar la estandarización. Pueden plantear sus dudas en la plataforma virtual y ahí podemos ir avanzando en la comprensión de la estandarización.